Bienvenidos a El Amor que Vale. Le invito a abrir su Biblia en Mateo, capítulo 7. Leeremos desde el versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Alguna vez al ir a tocar la puerta de una casa, ha visto un letrero que dice, cuidado con el perro? Al leer ese anuncio, ¿qué hace usted? Bueno, creo que se detendría de inmediato y se preguntaría, ¿debo entrar? Sea lo que sea, lo pone en alerta, ¿verdad? Ahora quiero que se imagine que en lugar de un perro en el patio, lo que tienen es un lobo. Pienso que andaría con mucha más cautela. El título del mensaje de hoy es Guardaos de los lobos. Estos lobos se disfrazan de ovejas. Un artículo que leí acerca de los lobos dice que son reconocidos por su osadía, su feroz ataque. Son el enemigo más temido y odiado del pastor. No el león ni el oso, sino el lobo. De hecho, el lobo sí mata para comer. Pero una vez que saborea la sangre, se enloquece y mata desenfrenadamente, más de lo que podrá comer. Jesús dijo, esos profetas falsos son como lobos. Tengan cuidado, guardaos de ellos. Y cuando Jesús dice, tengan cuidado, debemos tener cuidado. Jesús no solo está diciendo que estos lobos son peligrosos, sino que son engañadores. Ellos llegan vestidos de ovejas. Usted no puede ser sabio y no tener cuidado. El Señor nos lo ha advertido. Muchas veces las advertencias son ignoradas. El capitán Smith era el capitán del famoso Titanic. Él recibió un mensaje por radio cuando iba en su primera travesía. El mensaje de radio decía que estaban entrando en aguas repletas de glaciares. Según lo que leí, el capitán Smith tomó ese mensaje escrito en un pedazo de papel, lo arrugó, lo metió en su bolsillo y el Titanic siguió navegando. Cuando se hundió, 1,490 personas encontraron su tumba en las heladas aguas del Atlántico Norte. Y hace algunos años leí acerca del sargento Lockhart, sargento Joseph Lockhart. Él estaba sentado ante el radar de Pearl Harbor y notó un escuadrón de aviones. El día era el 7 de diciembre de 1941. Él informó de inmediato a su comandante, «Veo unos aviones no identificados acercándose». ¿Sabe lo que le dijo su comandante? «Olvídelo, olvídelo». Y 3,000 estadounidenses perecieron en ese día de infamia. El ataque
a Pearl Harbor. Las advertencias. Si ha existido una generación que necesita ser advertida acerca de los profetas falsos en la vida, esta es una. Jesús nos está diciendo, tengan cuidado, guardaos de los falsos profetas. Recuerde esto. Satanás no se opone a la religión. Satanás se opone al cristianismo bíblico. La religión es uno de los objetivos principales de Satanás. Satanás ataca a la iglesia de dos formas. Una por medio de la persecución. Toda iglesia está propensa a ser perseguida. Esta iglesia, o cualquiera otra iglesia verdaderamente neotestamentaria. Pero muchas veces la persecución de Satanás no funciona. Los piadosos de Dios, en lugar de dejarse vencer, se levantan firmes contra la persecución. Recuerdo cuando estuvimos en Rumania. El pastor de la segunda iglesia bautista, la iglesia bautista más grande en toda Europa, me dijo al pasar por la iglesia, «Ve todos estos edificios de apartamentos cerca de nuestra iglesia. Permítame contarle por qué se construyeron». Y esto es lo que él me contó. Nicolás Ceausescu, ese maníaco diabólico, impío, anticristo que era dictador de Rumania, una vez cuando él pasó por la segunda iglesia bautista de Oradea, al verla preguntó a su ayudante, «¿Y qué es eso?» «Oh, señor, es una iglesia bautista». Ceausescu ordenó, «Destruyan ese nido de insectos». Su ayudante le respondió, «Su excelencia, si la destruimos, el mundo lo sabrá. Será mala publicidad para Rumania. Después de todo, ya hemos ganado el reconocimiento como la nación de Estado más favorable». Ceausescu entonces dijo, «Bien, entonces, escóndanla». ¿Y sabe lo que hicieron? Construyeron apartamentos alrededor de la iglesia y trajeron las personas a la iglesia. La gente empezó a entregarse al Señor Jesucristo y a salvarse. Muchas veces, Dios corta la cabeza de Goliat con la espada que Goliat afiló. Amén. El diablo no solo ataca a la iglesia con la persecución, sino que posee una mejor forma de venir contra la iglesia. No es con la persecución, sino con la infiltración. Aquí yace el mayor peligro de las iglesias actuales, la infiltración de falsos profetas vestidos de ovejas. Anote estos versículos al margen. Hechos capítulo 20, versículo 28. Y seguimos. El apóstol Pablo le dijo a los ancianos de Éfeso, «Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño». Luego el apóstol Pablo le dice a la gente de Corinto, y leo 2 de Corintios 11, versículo 13. Anótelo. «Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz». Satanás es el capitán del camuflaje. Él es experto en el engaño. Por ello, una y otra vez la Biblia nos advierte acerca de los falsos profetas.
Nuestro Señor Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos. Eso fue lo que David Koresh dijo que él era, el Mesías. Y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. De vez en cuando alguien dirá, oh, la Biblia no es verdadera, la Biblia está llena de errores, la Biblia es un libro de mentiras. Tan solo mire todas las falsas religiones, los falsos profetas y los charlatanes que existen. Mi amigo, permítame decirle que estas personas no demuestran que la Biblia es falsa, sino que autentican la veracidad de la misma. Si no hubiera falsos profetas, la Biblia no sería verdad, porque la Biblia dice que vendrán. Fue Jesucristo quien dijo que David Koresh y otros más recientes vendrían. ¡Cuidado!, nos advierte el Señor. Estas cosas confirman y autentican nuestra fe. Existen 3 cosas básicas que quiero que aprenda de este mensaje titulado Guardaos de los lobos. Lo primero que deseo que vea es el disfraz que llevan. Segundo, el fruto que producen. Y tercero, el destino que comparten. El disfraz que llevan. Dice que vienen vestidos de ovejas, es decir, aparentan ser del redil. Así se visten. Lo que quiero hacer hoy es quitarles el disfraz. Deseo quitarles la piel de oveja para que pueda ver el lobo debajo de ese disfraz. Tenemos 3 categorías de falsos profetas, 3 tipos. Si tan solo busca un tipo, no notará los otros 2. Maravillosamente, Dios nos ha dado una descripción de los 3 en un solo versículo. Por favor, busque la epístola de Judas, que es más bien una tarjeta postal bíblica. Es tan pequeña. Judas, versículo 11, dice, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Todo el libro de Judas trata de los falsos apóstoles, falsos profetas y apóstatas. Este libro nos advierte acerca de los falsos profetas, y extraordinariamente describe los 3 tipos en un versículo. ¡ay de ellos! Versículo 11. Porque han seguido el camino de Caín. Este es el primer tipo de falso profeta. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Este es el segundo tipo. Y perecieron en la contradicción de Coré. Este es el tercer tipo. Todos vendrán disfrazados de ovejas. Pero miremos lo que representan. Caín representa el primer tipo, aquellos que pervierten el Evangelio. Preste atención. Caín es uno de los hijos que Dios le dio a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Recuerda la historia de Caín y Abel. En Génesis 4 tenemos la historia de estos 2 hermanos. Esta nos dice que Abel era pastor de ovejas y Caín, labrador de la tierra. Él era un agricultor. Y en Génesis 4:4 dice que Abel ofreció al Señor los primogénitos de sus ovejas. Un cordero perfecto fue sacrificado, y la sangre de ese cordero fue ofrecida al Señor para expiación de pecados. El otro hermano trajo a Dios del fruto de la tierra una ofrenda. Él ofreció de su trabajo, del sudor de su frente. Eso fue lo que Caín ofreció al Señor. Abel ofreció lo mejor, los primogénitos de sus ovejas, lo más gordo de ellas. ¿Por qué? Porque desde el alba de la civilización, Dios estaba enseñando la lección que vemos reiterada en Hebreos capítulo 9, versículo 22.
sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 11:4 dice, por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Abel tenía fe en la sangre. No lo olvide. Él tenía fe en la sangre. La sangre no es ni circunstancial ni accidental. Es fundamental y eterna. Primera de Juan 1:7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por otro lado, Caín ofreció del fruto de la tierra. Su ofrenda no estaba basada en la sangre, sino en los frutos de la tierra y en las flores de su propio esfuerzo. Puede haber sido esa ofrenda algo impresionante, bonita y hasta costosa. Pueden haber sido hermosas flores, hierbas fragantes y frutos de justicia. Pero Dios no quedó impresionado. ¿Por qué? Usted no puede sacar sangre ni de una papa, ni de una flor. Mi amigo, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La ofrenda de Caín representa cultura, pero no el Calvario, las obras, pero no la gracia. Existen solo dos tipos de religiones en el mundo, la falsa y la verdadera. Nos gusta dividirlas en el cristianismo, el budismo, el islamismo, etc. Incluso tomamos el cristianismo y lo subdividimos en bautistas, metodistas, presbiterianos, episcopales, católicos, etcétera, etcétera. Pero solo existen dos tipos de religiones: el camino de Caín o el camino de la cruz. Nada más. El camino de Caín o el camino de la cruz. El camino de la cruz lleva al cielo y el camino de Caín lleva al infierno. Hoy hay muchas personas asistiendo a iglesias en donde no escucharán la predicación de salvación por medio de la sangre de Cristo. Y muchos no llamarán a ese predicador un falso profeta. Pero amigo, él ha tomado el camino de Caín. No me interesa cuántos frutos, flores, cuán precioso sea su santuario, qué tan perfecto cante el coro o cuántas obras de caridad lleven a cabo en el barrio. Si lo que está ofreciendo a Dios son las obras de sus manos, en lugar de la sangre del Cordero. Si un predicador no proclama la sangre del Cordero, él es un falso profeta. Él ha tomado el camino de Caín, pervirtiendo el Evangelio. El segundo tipo de profeta falso es Balaam. Él representa a aquellos que prostituyen el Evangelio. Verá, Balaam era un ortodoxo. ¿Pero quién fue Balaam? Él era un profeta apóstata. Y puede leer su historia en el libro de Números, los capítulos 24 y 25. El rey de Moab le tenía pavor a los israelitas. Él deseaba vencerlos e ideó una estrategia diabólica. Él pensó que quizá podría poner sobre los israelitas una maldición de Dios. Y se puso a pensar cuál profeta estaría dispuesto a tal cosa. Alguien le dijo: Balaam. Él sabe todo este asunto de profecías, maldiciones y bendiciones. Después de un rato, Balaam comenzó a pensar: ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo servir a Dios y acumular algunas ganancias por otro ladito? ¿Cómo puedo hacer esto? Luego le dijo: yo no puedo maldecirlos, pero te diré qué hacer para lograr que ellos se maldigan a sí mismos. Si consigues que ellos pequen, no tendrás que maldecirlos. Yo no tendré que maldecirlos. Dios los maldecirá.
Y las hijas de Moab entraron y empezaron a coquetear con los muchachos de Israel, dándose entonces el adulterio, la fornicación y la maldad. La misma razón que hará que Dios maldiga este país. Amigo, el hombre de Dios no defendió la pureza, la rectitud e integridad. Los israelitas llevaron a cabo una fiesta sensual con las hijas de Moab, y Dios mató 24,000 israelitas. Balaam no pervirtió el evangelio, no. Su problema era que él era ortodoxo, pero codicioso, avaro. No hay suficientes demonios dentro o fuera del infierno que puedan maldecir a esta iglesia, pero, mi amigo, nosotros podemos maldecirla si no vivimos con integridad y pureza. Existen muchos falsos profetas que no predican ni enseñan lo que la Biblia dice acerca de la pureza y justicia. Existen solo dos tipos de religiones en el mundo: la falsa y la verdadera. Nos gusta dividirlas en el cristianismo, el budismo, el islamismo, etc. Incluso tomamos el cristianismo y lo subdividimos en bautistas, metodistas, presbiterianos, episcopales, católicos, etcétera, etcétera. Pero solo existen dos tipos de religiones: el camino de Caín o el camino de la cruz. Nada más. El camino de Caín o el camino de la cruz. El camino de la cruz lleva al cielo, y el camino de Caín lleva al infierno. Hoy hay muchas personas asistiendo a iglesias en donde no escucharán la predicación de salvación por medio de la sangre de Cristo. Y muchos no llamarán a ese predicador un falso profeta. Pero, amigo, él ha tomado el camino de Caín. No me interesa cuántos frutos, flores, cuán precioso sea su santuario, qué tan perfecto cante el coro o cuántas obras de caridad lleven a cabo en el barrio. Si lo que está ofreciendo a Dios son las obras de sus manos, en lugar de la sangre del Cordero. Si un predicador no proclama la sangre del Cordero, él es un falso profeta. Él ha tomado el camino de Caín, pervirtiendo el evangelio. El segundo tipo de profeta falso es Balaam. Él representa a aquellos que prostituyen el evangelio. Verá, Balaam era un ortodoxo. ¿Pero quién fue Balaam? Él era un profeta apóstata. Y puede leer su historia en el libro de Números, los capítulos 24 y 25. El rey de Moab le tenía pavor a los israelitas. Él deseaba vencerlos e ideó una estrategia diabólica. Él pensó que quizá podría poner sobre los israelitas una maldición de Dios. Y se puso a pensar cuál profeta estaría dispuesto a tal cosa. Alguien le dijo: Balaam. Él sabe todo este asunto de profecías, maldiciones y bendiciones. Después de un rato, Balaam comenzó a pensar: ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo servir a Dios y acumular algunas ganancias por otro ladito? ¿Cómo puedo hacer esto? Luego le dijo: yo no puedo maldecirlos, pero te diré qué hacer para lograr que ellos se maldigan a sí mismos. Si consigues que ellos pequen, no tendrás que maldecirlos. Yo no tendré que maldecirlos. Dios los maldecirá. Y las hijas de Moab entraron y empezaron a coquetear con los muchachos de Israel, dándose entonces el adulterio, la fornicación y la maldad. La misma razón que hará que Dios maldiga este país. Amigo, el hombre de Dios no defendió la pureza, la rectitud e integridad.
Los israelitas llevaron a cabo una fiesta sensual con las hijas de Moab, y Dios mató 24,000 israelitas. Balaam no pervirtió el evangelio, no. Su problema era que él era ortodoxo, pero codicioso, avaro. No hay suficientes demonios dentro o fuera del infierno que puedan maldecir a esta iglesia, pero, mi amigo, nosotros podemos maldecirla si no vivimos con integridad y pureza. Existen muchos falsos profetas que no predican ni enseñan lo que la Biblia dice acerca de la pureza y justicia. Y la razón por la cual tantos predicadores y maestros editan el mensaje es por ganancia personal. No tiene que ser ni siquiera ganancia financiera, puede ser por prestigio, popularidad o poder. Anote este versículo al margen. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Preste atención. Y por avaricia. Balaam era avaro, codicioso. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Actualmente existen muchos falsos profetas. Están en el ministerio por lo que pueden conseguir. Puede ser que prediquen la sangre, no pervierten el evangelio, pero prostituyen el evangelio. Ellos venden el evangelio de la misma manera que el comerciante vende automóviles. Segunda de Corintios 2:17, Pablo dice: no somos como muchos que medran falsificando o traficando con la palabra de Dios. Tenemos tres tipos de falsos profetas. Primero, como Caín, que pervierten el evangelio. Segundo, como Balaam, que prostituyen el evangelio. Y tercero, como Coré, que protestan el evangelio. En el libro de Números, capítulo 16, encontramos la historia de Coré. Él era un hombre dotado y privilegiado. Él era un levita y un príncipe de Israel, pero no le gustaba el liderazgo de Moisés y Aarón. Recuerde que Moisés era profeta y Aarón un sacerdote. De hecho, las profecías referente a la primera venida de Jesús dicen que iba a ser un profeta como Moisés. Moisés y Aarón son un tipo del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es el profeta y sumo sacerdote de la iglesia. Coré se rebeló contra Moisés y Aarón. Él organizó una rebelión contra ellos, y la Biblia dice que Moisés se postró ante Dios y Dios envió juicio. Él hizo abrir la tierra y ésta se tragó a Coré. Él se fue al infierno con todos los que le siguieron. ¿Cuál fue el problema de Coré? Él no pervirtió el evangelio, él no prostituyó el evangelio, él luchó contra el evangelio, él odiaba el evangelio. Amigo, hay quienes odian el mensaje que predicamos en esta iglesia. Ellos odian la sangre, no la niegan, la odian. Aborrecen la palabra de Dios. Un psicólogo me contó que cuando él me escuchaba decía: ¡ay, cómo odio a ese tipo! Ese es un hombre peligroso. Él estaba hablando de mí. Pero él siguió escuchando y escuchando y gloriosamente se salvó. Ahora él dice: usted es un hombre peligroso. Peligroso para el otro reino, para el reino de la maldad. Hemos hablado del disfraz que llevan.
Segundo, veamos el fruto que producen. Nuestro Señor cambia la metáfora y dice en el versículo 16, por sus frutos los conoceréis. Usted conocerá quiénes son los lobos por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Dios está diciendo que el diablo no puede continuar encubierto por el engaño, porque veremos los frutos. Y permítame decirle 3 cosas acerca del fruto. Es la raíz la que determina el fruto. Usted no puede obtener higos de los abrojos o cardos. Es la raíz la que determina el fruto. Si usted tiene un árbol que no está dando buen fruto, ¿qué podrá hacer para que dé buen fruto? Bien, podría podarlo. Eso hace que se fortalezcan las raíces. Muchas personas piensan que si se deshacen de esta cosa o de esa cosa, serán un buen árbol. Pero no solo puede podarlo, sino que también puede trasplantarlo. Usted puede tomar un árbol malo y ponerlo en otro lugar. Eso es lo que algunos hacen cuando mueven su membresía de aquí para allá. Están solo trasplantando un mal árbol. A su vez, usted podría cultivarlo. Muchas gentes van a conferencias de crecimiento espiritual, hablan acerca del crecimiento de la iglesia, sus materiales le dicen cómo fertilizar la maleza. El crecimiento no lo es todo. También podría cambiarle de nombre. Es un árbol malo, así que le da otro nombre. Pero recuerde, la raíz determina el fruto. Usted puede incluso decorarlo. Podría quitarle la fruta mala y atarle algunos frutos buenos. Mas no importa lo que usted haga, si lo trasplanta, lo fertiliza, lo poda, le da otro nombre o lo decora. Recuerde, la raíz determina el fruto, pero el fruto revela lo que es la raíz. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Usted puede mirar la raíz y no saber qué tipo de árbol es. Muchas raíces se ven igualitas. No obstante, el fruto es lo que le revela qué tipo de árbol es la raíz. Pero es la raíz la que produce el fruto. Es lo que Jesús está diciendo. ¿Cómo juzga usted a un predicador? No solamente por lo que él predica, sino por lo que él produce. Nuestro Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Al principio quizás usted no podrá distinguirlos porque necesite esperar hasta que dé fruto. En Juan 15, versículo 16, el Señor dijo, ¿no me elegisteis vosotros a mí,
sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Cuál es la marca del hombre de Dios? Que existen bastantes que conocen a Jesús debido a él. Dichas personas aman a Jesús. Habrá fruto, y ese fruto permanece, perdura. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 8 dice que no debemos estar sin fruto. Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Usted no puede producir ese fruto, ni yo puedo producirlo, pero si permanecemos en Cristo, daremos ese fruto. El fruto del Espíritu no es su fruto, ni es mi fruto. Dije que la raíz determina el fruto, pero el fruto revela la raíz. Preste atención. Es la semilla la que determina la raíz y el fruto. ¿No es cierto? Es decir, usted no va a tener el tipo correcto de raíz o fruto si no tiene el tipo correcto de semilla. Y Jesús dice que la semilla es la palabra de Dios. Mateo capítulo 13 habla del sembrador que esparce la semilla de la palabra de Dios. Es la semilla la que determina tanto la raíz como el fruto. Primero tenemos el disfraz que llevan, segundo el fruto que producen, tercero el destino que comparten. Por favor, mire el versículo 21. Quiero que vea el destino que comparten. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amigo, escuche cuidadosamente. La actividad espiritual sin la autoridad bíblica es iniquidad satánica. La actividad espiritual sin la autoridad bíblica es iniquidad satánica. Jesús les va a decir a estos, apártate tú de mí con tu falsa profesión, apártate tú de mí con tu falsa predicación. No profetizamos en tu nombre. Apártate tú de mí con tu falso poder. Y en tu nombre no echamos fuera demonios. Apártate tú de mí con tu falsa actuación. Y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Apártate tú de mí, hacedor de maldad. A pesar de su profesión, de su predicación, de su poder, de su actuación, ellos nunca conocieron al Señor Jesucristo y Él nunca los conoció. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto no es una ilustración de alguien que perdió la salvación. Ellos nunca la tuvieron. Pudieron haber cantado en el coro, recogido la ofrenda, predicado, pero no eran salvos. Pudieron haber tenido campañas de sanidad en que echaban fuera demonios, pero no eran salvos. Y lo que ellos realizaron, lo hicieron a través del poder del gran engañador, el mismo Satanás. Usted se preguntará, bueno, pastor, ¿cómo puedo saber si soy salvo o no? Bien, mi amigo, usted toma la palabra de Dios y se planta firme en ella. Y si lo que yo le predico no cuadra con la palabra de Dios, entonces yo soy un falso profeta. Usted toma la palabra de Dios y no ponga su fe en ninguna otra cosa y permita que el Espíritu Santo le hable. Permítame darle aproximadamente 5 puntos que solo mencionaré. Primero, usted necesita estudiar la fe. Muchos pueden ser seducidos por las falsas sectas. Estudie la fe. Segundo, muestre la fe. El mejor argumento en pro y en contra del cristianismo es la vida del creyente. Permítame repetirle esto.
El mejor argumento en pro y en contra del cristianismo es la vida del creyente. Tercero, defienda la fe. Conozca y domine la palabra de Dios. Cuarto, apoye la fe. ¿Sabe cuál es la tragedia hoy en día? Muchas buenas personas están en malas iglesias. Forme parte de una iglesia que predique la Biblia. Apoye la fe. Quinto, comparta la fe. Compártala. Las personas están esperando saber. Nosotros sabemos la verdad, no debido a nosotros mismos, sino por la gracia de Dios. Así que comparta la fe. Oímos decir, guarden la fe. Mi amigo, le voy a decir algo, tal vez le va a sorprender. Yo no guardo la fe. ¿Sabe qué hago? La regalo. Si usted no quiere regalarla, quizá deba dejarla. Quizá no tiene lo que es verdadero. Y este es un mensaje necesario. Cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, dice, guardaos o tengan cuidado de los lobos, es el mismo Señor Jesucristo el que nos está advirtiendo que nos guardemos contra los lobos disfrazados de ovejas. Padre de familia, usted que me está escuchando, y usted que no ha entregado su corazón aún al Señor Jesucristo, hágalo. Entregue su corazón a Jesucristo y críe a su familia con la palabra de Dios. Dios le dio sus hijos para que los guíe, y si no lo hace, sus hijos serán la comida de lobos rapaces. Su sangre será derramada. No le estoy hablando de sangre física. Estoy hablándole acerca del enemigo que engaña, del enemigo que destruye, del enemigo que devora. Esa es la naturaleza de Satanás. Y si usted no tiene hijos, usted también necesita a Jesús, necesita nacer de nuevo, necesita recibir a Cristo. La Biblia lo dice muy claramente. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. ¿Ha recibido a Cristo en su vida? Quisiera recibirlo este mismo momento. Le invito a que haga conmigo la siguiente sencilla oración. Diga, Señor Jesús, gracias por morir en mi lugar. Soy pecador. Perdóname, Señor. Te recibo por medio de la fe como mi Salvador y mi Señor personal. Hoy recibo el regalo de la